Bendiciones a mis amados y hermanos y amigos en Cristo Jesús. Bueno, voy a hablar de un tema que me gusta mucho, pero que siempre que lo voy a hablar, anuncio que esto es para personas maduras. ¿Por qué razón? Porque tenemos un evangelio que desgraciadamente en lo más delicado, pero después de la salvación y la salud, en la parte financiera de los que se congregan en algún lugar. Entonces, yo he tenido en mi vida diríamos, a ver, los tres caminos por los cuales tú puedes hacer finanzas en el mundo secular. Primero, estudias, trabajas y comienzas a escalar posiciones en una multinacional. Lo tuve. Después quise tener una empresa propia con empleados. Lo tuve juntamente con mi esposa. Teníamos como 40 o 50 empleados en una empresa de confecciones. Dado el sistema de mi país, donde funciona con créditos y gente que no paga, se me formó un lío terrible. Después fui por el camino malo, tratando de hacer dinero de la manera fácil. También me fue más. Ahí tuve que huir y venirme aquí a los Estados Unidos. Pero tenía un espíritu de trabajo y quería salir adelante, quería alcanzar dinero, pero en los primeros 2 años, me imagino, no había nada que yo pudiera hacer que me diera resultados. Yo me acuerdo que estaba en construcción y todavía lo hago. Tengo una empresa por 37 años que ahora la están heredando mis hijos. Completamente paga, no tiene un solo centavo de deuda y con unos activos muy elevados. O sea, le estoy dejando a mis hijos en vida y a mis nietos, porque ya mi nieto está trabajando con nosotros. Y hemos vivido las tres familias desde hace más de 18 años de la misma compañía. O sea que tengo cosas para contarte como yo he aprendido, tanto en la vida secular como en el Evangelio, cómo hacer finanzas de la mano de Dios, porque con la mano del hombre me fue muy mal. Entonces, tú puedes prosperar financieramente de la mano de Dios y estar en abundancia, o si no conoces al Señor, pues me imagino que vas a tener una vida muy irregular como la tuve yo. No es el caso para todos, pero la gran mayoría. O vivimos en escasez, aunque conocemos las cosas del Señor, porque no las sabemos interpretar. Entonces tú tienes que escoger qué tú quieres vivir. Y yo le llamo una enseñanza para cristianos con pantalones largos, que no andan con chores o descamisados, sino gente que está bien encentrada. ¿Por qué razón? Porque yo sé que en el momento que aquel versículo se me abrió en mi corazón, en donde Jesús en Juan 6:63 dice que las palabras de Él son espíritu y espíritu que dan vida. Eso fue una revelación para mí muy, pero muy profunda, inmensa, grande, gloriosa, porque ya empecé a buscar la vida en todas las palabras. Entonces, fue un proceso de madurez en el tiempo. Me le entregué mi vida al Señor en el año 1989, un agosto, con mi esposa y mis dos hijos que tenían en aquel tiempo que 10 años o 9 años, algo así. Y he tenido que madurar en todo ese tiempo en el diseño de Dios para bendecir. Ahora, lo que te voy a hablar va a estar a lo mejor en contra de todo lo que tú crees. Te va a romper parapetos que tienes ahí hechos y te los han hecho y formado y tú los has creído por años. O
vas a escucharme con un corazón abierto, vamos a tener las escrituras para que tú las mires y entiendas que no solamente diezmando y ofrendando es que Dios bendice, porque es que la iglesia ha recibido por años, desde que yo me convertí hasta la actualidad, escuchando a los predicadores, los pastores, los apóstoles, los profetas, lo que tú quieras, han hecho de el diezmo y la ofrenda una herramienta de intimidación. Sí, grábate bien la palabra intimidación. O sea, nos quieren manipular usando versículos bíblicos que fueron dados a Israel, que fue el pueblo que recibió la ley de los 613 mandamientos y que el mismo Señor habla en Romanos 5 y en Hebreos 7 y 8 y 9 de que la ley para nosotros no es, nosotros estamos en la gracia. Profeta, entonces usted es enemigo del diezmo y de la ofrenda. No, señor. De eso es que te quiero contar, cómo sabiendo diezmar y ofrendar viene la provisión, porque indudablemente, cuando pude aprender el espíritu que hay escrito en eso, añadiéndole las virtudes, las habilidades y los dones que me ha dado el Señor, fue que comencé a ser próspero, a balancear la economía y luego a ser abundante a tal manera que la gente que me conoce en los diferentes países sabe cómo Dios me ha permitido ayudarles inclusive a comprar antenas de radio, ayudar en radios, ayudar a abrir iglesias y dar ofrendas para que se compren las cosas, a sostener ministros que les está yendo mal por algún tiempo, ¿cierto? Ha ayudado a la televisión también, a misioneros, y fuera de eso, tenemos aquí de familia un sostenimiento en necesidades a grupos sociales que hacen una labor social muy importante. Porque el poder entender cómo ser uno, la mano de Dios, es lo que te bendice. Y saber darle a Dios, no por obligación ni por necesidad, ni porque nos intimiden, como yo le llamo a Malaquías 3:10, cuando nos fumigan con Malaquías 3:10, o cuando nos dicen en Deuteronomio, indefectiblemente tenés que diezmar, o que nos están amenazando de que si la disfrazan con otras palabras, yo estoy directo a ti, la disfrazan con bajo maldición, vas a entrar bajo maldición, no esperes que seas bendecido, o sea, no meten todas las cosas que fueron escritas para Israel. Y nosotros no somos Israel, aunque mi pensamiento es muy judío, porque he aprendido en el tiempo que el pensamiento judío es muy progresista. El pensamiento judío tiene mucha meta, tiene mucho propósito. Ya por eso es que es una nación tan pequeña, es tan poderosa en todo. Y premios Nobel en literatura, en física, en química, en lo que tú quieras. Ya, entonces es algo que uno tiene que mirar. Entonces, empiezo diciéndote que estoy en contra del diezmo y la ofrenda que las iglesias manejan en la literatura bíblica para intimidarnos y amenazarnos de que nos va a ir mal, de que vamos a estar en escasez porque no diezmamos y no ofrendamos. No, soy enemigo de eso. Lo correcto es enseñarle a las personas cómo diezmar y ofrendar correctamente. ¿Por qué razón? Porque eso sí produce vida. Ahora, no solamente diezmando y ofrendando, tú vas a salir adelante. Tú tienes que tener habilidades, cualidades, dones, talentos que tú ejerzas, que seas diligente en lo que te toca hacer.
Sí, porque si tú diezmas y ofrendas y estás esperando que por lo que tu líder te dice que te van a abrir las ventanas de los cielos y te va a caer trabajo, dinero como locura, sin trabajar o sin hacer esfuerzo, ya te digo que eres un miserable pobre. Sí, sí, voy a hablarles claro, duro, a muchos les va a doler, muchos ahora no me volverán a hablar, pero no me interesa. La palabra del Señor es lo más importante en mi vida y su revelación interpretada a la luz de las escrituras. Y vamos a tocar versículos que son el nervio con el que nos manipulan o con lo que nos presionan, porque es necesario que se enseñe que sí tenemos que diezmar y ofrendar, pero de la manera correcta, no bajo presión. Dios no está vendiendo nada, Él no es un comerciante, Él no es un negociante para que le estemos a cambio de dinero negociándole una bendición o comprándole una bendición porque damos dinero. Eso es un error y por eso no es recibido. Eso es manipulación. Por eso me encanta cuando yo veo un hombre de Dios que dice, mire, estamos alcanzados, que tenemos una deuda por la silla, hay que recoger dinero, vamos a recogerlo. Y todo el mundo se pone para eso. Mire, que hay que pintar el edificio, mire cómo está de malo, ya vino la ciudad, vamos a reunir para eso. Mire que nos rompió el aire, eso es de Dios. Alguien que no tiene que estar manipulando con una ofrenda especial, exquisita, amarilla, roja, azul, para recoger el dinero. No, él está claro que esa obra es del Señor y que todo lo que hay ahí es de Él. Y que las únicas personas que pueden solucionar el problema son los generosamente dadivosos, los que no dan bajo presión, bajo manipulación, sino los que han sido enseñados a dar con su corazón. Ahora fíjate, es una pequeñita introducción, ahí me voy calentando en la medida que vaya hablando de esto. Tenemos que empezar por saber que Dios es el dueño de todo. Lo primero que tú tienes que aprender para que seas una persona generosa no necesita manipulación, ni que te motiven, ni que tengas que salir para que todo el mundo mire que tú diste 2,000, 3,000, 4,000, $5,000. No, él sabe a quién le da. Por esa razón, él conoce a quién le da y por qué da. Sí, porque usted no puede dar de lo que usted no tiene. Eso de que hagan una ofrenda de sacrificio y deje de comprar hasta la leche para los niños, la comida, no pague la renta, no pague el mortgage, no pague el carro, venga, délo aquí que después Dios se lo devuelve. Eso es manipulación. Y tendrás que dar cuenta a Dios por eso. Ah, yo sé que les va a doler mucho. Y no me van a hablar por mucho tiempo. No me hables. A mi edad yo no necesito que me hables, me hagas cosquillas. Yo, yo estoy aquí como un profeta de Dios para hablar lo que es. Yo no soy un profeta que anda con una bola adivinando la cédula, los nombres, en dónde trabaja. No, no, a mí no me mandaron a eso. Soy un profeta con corte antiguo, palabra. ¿Y qué dice Dios? ¿Y qué dice Dios para este tiempo? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y para dónde vamos? Ese es mi trabajo. Es muy importante para poder estar bien concisos y macizos y en el espíritu de la palabra. Primero saber quién es Dios y por qué le damos. ¿No te has puesto a pensar lo siguiente? ¿Cuándo Dios le pidió a Abel y a Caín el diezmo? No. Sé que pasando el tiempo ellos vinieron voluntariamente a darle al Señor. ¿Cuándo tuviste que Noé pasó toda la tragedia que pasó, 120 años construyendo la barquita, llegó a tierra seca y Dios le dijo, bueno, Noé,
te salvé. A ver, hazme un altar y dame un diezmo. No, lo hizo voluntariamente. Abraham, Abraham voluntariamente entregó el diezmo a Melquisedec. ¿Y de dónde sacó Abraham que había que pagar el 10% de lo que él tenía si en ninguna parte antes Dios lo había enseñado? O sea, mira, yo te invito, porque estamos en un tiempo en donde es muy fácil adquirir cultura bíblica de las costumbres, gobiernos, política, salud, carreteras, casas, construcción, de todo. Desde el tiempo antiguo, desde el Génesis, hay información de gente que está mucho más preparada que nosotros, arqueólogos, científicos, de toda la gente que averigua las cosas. Entonces, hay que no solamente ir como caballo de carreras con los ojos tapados y mirar qué es lo que está pasando. ¿Ya? Ninguna de esas personas Dios les pidió un diezmo. Más Abraham es el padre de la fe. ¿Quién era Abraham? Abraham era un israelita, era un judío. No, mi hermano era un gentil como tú y como yo. Por eso es el padre de la fe, de la multimillonaria cantidad de almas, porque somos muchos más que el pueblo de Israel. Los gentiles. Él es el padre de todos nosotros. Pero ¿en qué es el padre? En cómo actuó su fe. Ahora, ¿por qué Abraham dio el Dios si Dios no lo había pedido en ninguna parte antes? Bueno, cuando tú vas al trasfondo, en aquel tiempo, aquel que tenía un ejército de 200, 300, 400 personas, peleaba con otras aldeas o se adueñaba de determinado terreno. Y si alguien quería vivir ahí, él lo echaba. Por eso habían las guerras entre familias en aquel tiempo. Entonces, para que alguien que quería ir a una tierra a hacer ganadería o a hacer agricultura, el dueño de la tierra, el que se ha posesionado de ella, requería, según el espacio que la persona quería, según la calidad de la tierra, del suelo, el tamaño que él quería, la forma geográfica, si era valle o era montaña, si tenía un río cerca, agua. De acuerdo a todo eso, él cobraba 1% de lo que esa persona lograra, bien sea pasteando animales o bien sea en agricultura. Eso era una tarifa que se estaba establecida. Tú lo puedes buscar por internet, búsquete los mejores libros de las costumbres, la sociedad, de la salud, de los gobiernos, desde los tiempos de Abraham, de Noé, atrás, todo lo vas a conseguir hoy en internet, está toda esa información. No es que yo me la esté inventando, no me la, no, yo la leí ahí mismo. Entonces, se cobraba 1% por eso. Alguien pagaba el 10, alguien pagaba el 20, una buenísima tierra en un valle con agua, buenos pastos, podía pagar el 30 o 40%. De eso se trataba. En ninguna parte tú vas a encontrar que Dios dice el diezmo. Abraham, te voy a enseñar que hay que diezmar. Eso no existe. Él es un gentil y tú y yo somos gentiles. Entonces, el primer plano que quiero colocarte a ti es que el reconocer, ay Señor, ayúdame para que entre bien suave del corazón de mis hermanos. El reconocer de quién viene la bendición o por a quién tengo que darle la bendición. Yo voy a dar, voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a hacer lo que tenga que hacer, porque ahora reconozco de quién viene el favor que yo recibo. Entonces, Abraham, cuando viene con el botín, que de lo que le ha quitado a los 4 reyes esos, se encuentra con Melquisedec. Era un hombre santo, representación de un hombre santo, un sacerdote que al mismo tiempo era rey.
Abraham lo quiere honrar porque él está dentro de las tierras en donde Abraham peleó para quitar y vencer a todos los reyes. Entonces, Abraham le da, el sacerdote no se lo pide, él solamente lo quiere bendecir. Pan y vino era una sombra de lo que sería la cena de los cristianos hoy. Pan y vino. Le trae a ofrecerle a Abraham algo que en los miles de años después Jesús lo iba a representar como la salvación. Entonces, Abraham que reconoce al tipo, porque déjame decirte, si Abraham le dio los diezmos a este hombre era porque Abraham lo conocía. No ve que el hombre apareció en paracaídas ahí, cayó del cielo y Abraham sin saber le dijo, oye, te voy a dar el 10. No, así no, güey. Abraham tenía que conocer al tipo, a la persona, al sacerdote, al rey ese. Entonces, Abraham de su voluntad. Es que esto es muy importante para nosotros los gentiles. El diezmo y la ofrenda es voluntaria. Cuando nos exigen, cuando nos piden como un impuesto, como algo que hay que hacer obligadamente, pierde toda la función de la gracia. Porque no lo merecemos. Lo que Dios nos da, nos lo da Dios, es de Él. Entonces, el que no puede reconocer que Dios le da la habilidad, la capacidad para haberse preparado en una universidad y estar con un buen puesto, con un buen salario hoy, pues ese no reconoce que Dios es poderoso. Entonces, a ese le cuesta. Pero el que sabe que no estaría donde está si no fuera porque Dios está en control de él y él sabe que todo lo que tiene, aún la vida que lleva, le pertenece a Dios, ese está agradecido. Dios no anda vendiendo nada. Dios no negocia nada, Él no es un comerciante para que le demos dinero por salvación, le demos dinero por salud, le demos dinero por trabajo. No, eso es un error. Eso es caminar desconfiadamente. Cuando nos enseñan eso, nos enseñan a caminar con duda, con temor. No, no es así. Caminamos por fe, porque creemos que Dios es real, que es verdadero y que lo que tenemos viene de la mano de Él. El que no reconoce eso está dando por hábito, por costumbre, pero mira tu resultado. Cuéntame, cuéntame en el tiempo que llevas en la iglesia, ¿qué fruto tenés? Esto no se mide por bla, 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 bla. Midemos tu fruto. Miremos si hay personas que reciben de ti, porque nos mandaron a ser, si somos del padre Abraham, ser de bendición, para bendecir a otros. Esa es nuestra consigna. Pero bueno, déjame que no me caliente mucho. Te voy a leer algo por lo cual, al menos dejar la introducción. Si Dios es el dueño del todo, es el primer principio fundamental que tenemos que aprender. Él es la fuente de todo, de lo que existe y de lo que todavía no es, pero que va a ser. Nuestro primer paso es reconocer que hay un Dios que armoniza todo en todos, que por sus atributos divinos y su revelación de quién es y cómo actúa, nos anhela profundamente, ya que el hombre por causa del pecado no puede acercarse a él. Entonces Dios toma la iniciativa con su Hijo Jesucristo para sacrificarlo y acercar el hombre a él por medio de esa cruz. Y así él paga el precio de una deuda que se llamaba pecado, el cual le impedía al hombre volver al Señor. Entonces Dios lo rescata de nuevo aquí. Y se comienza a revelarnos basado en sus atributos, no en nuestras habilidades ni estos dones. Cuando tú aprendes a reconocer los atributos y las virtudes de Dios, es cuando de verdad tú naces.
Sí, porque tú no naces de nuevo porque te metas en el agua o porque digas que el Señor es tu Señor. No, tú naces de nuevo cuando comienzas a entender a ese Dios, saber cómo es ese Dios, mirar lo que ese Dios es, mirar lo que ese Dios hace. Cómo ese Dios nos amó aun cuando nosotros lo negábamos, como en el caso mío, peleaba contra él, le decía malas palabras, le ofendía de todas las maneras. Y a pesar de todo eso, él me tenía un camino, un día de encuentro, donde me iba a enseñar lo malo que yo era y lo bueno que él era. El deseo de él arreglar mi vida y el deseo de que yo tenía de salir buscando la vida fácil. Pero bueno, eso fue pasado. Entonces, basado en sus atributos divinos y lo que es Cristo Jesús y el Espíritu Santo, porque estos dos son los que hacen visible a Dios, la palabra y el Espíritu, eso no va a cambiar. Desde que Jesús partió al cielo, solo la palabra y el Espíritu son los que van a hacer visible, van a enseñar a este Dios que vive entre nosotros. Entonces, es como Él nos enseña su eternidad, porque fue antes de la nada y es el último después del final. Por eso es alfa y omega, principio de la Biblia y final de la Biblia y lo que sigue después, eso es Él. Hay que entender estas cosas que es lo que es Él. Es omnisciente, pero como es alfa y omega, conoce el pasado, el presente y el futuro y en base a su presciencia, que es poder conocer todo ese camino de principio a fin. Entonces, Él nos puede predestinar, no como a Él le da la gana, porque eso es lo maravilloso de nuestro Dios, no viola nuestro libre albedrío. No, 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 no. Él nos permite en esa libertad que nuestro albedrío sazone, reflexione, piense, medite y envía la voluntad o a obedecerlo o a desobedecerlo. Sí, porque hasta antes de pensar y decidir qué voy a hacer, ya Él lo sabe. Es omnipresente. O sea, yo no puedo estar teniendo en cuenta de que yo estoy solo. No, tú nunca vas a estar solo, porque Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por esa razón, nunca estará lejos de ti. Aunque tú te alejes de Él, aunque tú no lo hayas reconocido, Él está allí. ¿Esperando qué? Esperando que tú seas redarguido por el Espíritu Santo y no pertenezcas a la banda de los que se pierden. Siempre, siempre la salvación del Señor para todos. Él no hace excepción de persona. Él lo que necesita es un corazón que sea susceptible a la voz del Espíritu, que lo llame al arrepentimiento, que se quebrante de verdad y diga, te necesito. Por eso es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Todo lo puede y lo puede hacer con todos y en cualquier momento. Ese espíritu. O sea, no se le puede ver, pero se manifiesta visiblemente, cómo y cuando quiere, o en quien lo busca, o en quien quiere verlo. Tiene otros atributos como la sabiduría, la soberanía, la fidelidad. Él es santo, misericordioso, bondadoso, justo, perdonador. Es todo amor para quien lo conoce, generoso para con todos los que pueden recibir su gracia, generoso para todos los que pueden recibir su gracia. No estamos bajo la ley, mi hermano. A Israel como pueblo se le dio 613 mandamientos que a la constitución, como todos los países la tienen, para poder vivir en salud, en trabajo, en sociedad, en comunidad, en relacionarse, en respetarse. Una cosa son los 10 mandamientos que para toda la humanidad y otra cosa son las leyes que Dios le puso a Israel. Romanos 5 nos habla que una vez que llegó Jesús y cumplió con todo, ya no estamos bajo esos mandatos viejos. Ahora estamos bajo la ley del Espíritu. Aquí nada se puede hacer por ley. Dios no anda cobrando que tú le diezmes o le ofrendes o le des primicias. No, Él no quiere que lo hagamos bajo la ley como lo hace el pueblo de Israel, porque muchas de las escrituras que las usan para acusarnos,
para manipularnos, para influenciarnos, pertenecen a la ley. Lo bueno es que nosotros sepamos quién es ese Dios y que nosotros le demos con gozo, con alegría, con saltos de júbilo, porque sabemos a quién le vamos a dar y por qué le vamos a dar. No porque Él es bueno, sino porque estamos enamorados de Él. El que está enamorado de Dios, el dinero no es de Él, sus propiedades no son de Él, su vida no es de Él, porque Él sabe que todo lo que es, lo es por el que está aquí adentro. Yo me toco aquí, ¿no? Pero Él está en nuestro espíritu. ¿Qué es el deseo de Dios? Gobernar en nuestro corazón, que es parte de nuestra alma, nuestro culto racional. Él es la expresión máxima de la dádiva. Solamente tenemos que probarlo, conocerlo, y vamos a conocer al Dios de la gracia, al Dios del favor, de la bondad, de la misericordia. Que yo soy partidario del diezmo y de la ofrenda. Y la gente de mi iglesia lo puede testificar. Aún hasta estando en vacaciones un mes o 2 meses, yo mando mi diezmo desde donde yo esté. Ahora, no voy a diezmar cuando no trabajo. Eso sí, ten la seguridad. Que si yo una semana no recibo ingresos, no te voy a dar nada, ni por sacrificio. No, yo no necesito hacer nada para agradar a Dios de esa manera. No, no, no. Yo doy de lo que Él me da. Si Él no me da, no puedo dar. Por eso doy siempre, porque Él me da. Así es que se conoce a Dios. Pero me quedé apenas en la introducción, es que me calenté mucho. Pero una cosa sí te digo, el diezmo y la ofrenda funciona si lo sabemos dar de voluntad, sin esfuerzo, sin las presiones que nos meten, sin la manipulación que nos meten. Nosotros seremos ricos y en abundancia cuando nosotros entendamos este principio y apliquemos la fe a esos principios. Porque usted no puede pensar que porque usted diezma y ofrenda y no va a trabajar, no es diligente, no es disciplinado, no es constante, no es permanente, Dios te va a bendecir. No, Él bendice la fe que se mueve en su principio. La fe que se mueve en su principio. Pero ok, mis hermanos, les deseo una feliz Navidad. Pásenla con su familia, coman delicioso, agradezcanle al Señor por todo lo recibido, por la luz de Dios para este año. Va a ser un año complicado, difícil, como cada año aumenta la dificultad, pero aprendamos a vivir bajo el espíritu de la palabra, no por la palabra sola. La palabra sin interpretación mata, dijo Pablo. Y el Señor dijo que sus palabras eran espíritu. Busquemos el espíritu de la palabra. Darle al Señor de voluntad. No porque nos acusen, porque nos juzguen, porque nos critiquen, nada. Tú le das a Dios porque estás agradecido, estás enamorado de Él. Pero esto apenas empezamos. Yo pensé que iban a ser 45 minutos, pero cuando me puse a ver y a escribir y a investigar, como siempre, se me van 2 o 3 programas. Te veo el año que viene porque voy a pasar estos días tranquilo con mi familia y haciendo algunas cosas. Que Dios te bendiga, te prospere y abre tus oídos espirituales para que este año que viene, o lo que falta por terminar, tú aprendas que se da en el espíritu. Uno no da por disciplina, por hábito, por obligación. Uno da porque está agradecido con todo lo que Él nos ha dado. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.